Buenas. Vamos a platicar ahora sobre el concepto de la nueva era y también la era de Acuario. ¿De dónde vienen estos temas? ¿Qué tan válidos son? ¿Cómo podemos confiar o no en esta información? Y si es relevante o es práctico para nosotros de alguna manera el conocer algo de esta filosofía, se puede decir, de la vida. Empezamos. Lo que se conoce como la era de Acuario forma parte del concepto de la astrología. La astrología es un conocimiento muy antiguo que la mayoría de los pueblos los mantenían de alguna manera estas ideas. Lo interesante de estos estudios históricos es que podemos encontrar casi las mismas referencias en diferentes pueblos o naciones separados una nación de la otra incluso por océanos o por mares. Y sin embargo, hay similitudes en la información. ¿Cómo llegaban los antiguos o cómo llegaron los antiguos, los estudiosos de los cielos, a llegar a estas mismas conclusiones, a pesar de estar tan distanciados estas naciones unas de otras? Ese es uno de los interrogantes para el buscador, para los que nos gusta tratar de encontrar el sentido de las cosas, de lo que existe. Entonces, la astrología era para los antiguos, para muchos pueblos antiguos, según algunos relatos históricos, era lo que ahorita para nosotros es la psicología, en el aspecto de los cuestionarios o test que se manejan en psicología para conocernos más a nosotros mismos. Era lo que eran los antiguos astrólogos, usando estos conocimientos, buscaban conocerse a sí mismos, o sea, buscaban saber por qué las personas nos comportamos de cierta manera, por qué tenemos ciertas tendencias, por qué a pesar de nacer en un mismo hogar, los hijos, por ejemplo, de esa familia, son diferentes. Todos estos interrogantes naturales que cualquier persona puede hacerse, lo hacían también los antiguos. Y no se sabe a ciencia cierta, o al menos en mi investigación yo no he podido llegar al origen de estos conocimientos. Están ahí. Casi en todos los pueblos, vuelvo a repetir, hay información acerca del conocimiento de que había ciertos constelaciones en el firmamento que de alguna manera tenían influencia sobre el planeta Tierra. ¿Cómo llegaron a este conocimiento o a esta suposición? Y también que había ciertos planetas ya en nuestro sistema solar que también tenían una relación muy fuerte con la humanidad terrestre. Vuelvo a repetir, lo más curioso es que esta información o este conocimiento la encontramos en diferentes pueblos, quizá con diferentes nombres. Entonces, la astrología para los antiguos podemos suponer que era un conocimiento muy válido para poder determinar cómo eran los individuos, incluso desde el nacimiento. Es decir, la astrología nos permite saber, a través de un estudio serio, que es una carta natal o una carta astral, saber cómo estaban los planetas en el momento del nacimiento de ese individuo. Y de acuerdo a esa información, a través de muchas tradiciones históricas, los que sabían interpretar estos signos podían llegar a vaticinar casi cómo iba a ser esta persona. Esto es bastante fuerte, porque, por ejemplo, lo que hace la psicología actual a través de los test psicométricos es medir algunas capacidades o características psicológicas de los individuos que se estudian. Y entonces puedes también, de alguna manera, con un buen estudio, determinar quién es bueno para cierto puesto de trabajo
quién es bueno para ciertos estudios y quién no puede o no tiene la capacidad para poder enfrentar ciertas presiones, por ejemplo, en la vida laboral. Y son muy útiles en recursos humanos, para la contratación de personal, etcétera. Estoy hablando de los test psicométricos, para que no nos vayamos a confundir. Eso es en la actualidad. Pero en la antigüedad no existía esto todavía. Y tenían la astrología. Debemos de recordar que de la astrología aparece posteriormente la astronomía, que es toda una ciencia reconocida ampliamente porque nos permite entender cómo están los cielos, cómo están los aspectos siderales, el cosmos alrededor de nuestro planeta Tierra. Y así como de la astrología surgió posteriormente la astronomía, así también de la alquimia aparece luego la química. Entonces estos son conocimientos antiguos, no hay que descartarlos al 100%. Quizá ya no los tengamos tan al día nosotros, pero en el caso de la astrología todavía existe y hay muchas personas que pasan muchos años de su vida estudiando estos conocimientos. Entonces no podemos tampoco decir es superstición, es fanatismo, es credulidad. No, son estudios de muchos años. En lo personal yo también he estudiado durante gran parte de mi vida en etapas. Me ha llamado mucho la atención estos conocimientos y leí muchísimos libros sobre astrología, tomé cursos de astrología. No soy un experto de ninguna manera, no me dedico a eso, pero he conocido personas que sí lo hacen y la verdad es que tienen temas para prestarles atención. De hecho, hay psicólogos que combinan los estudios astrológicos con su práctica como psicólogos. Lo podemos ver por ahí en internet, ¿verdad? Hay incluso escuelas donde combinan los conocimientos psicológicos con la astrología. Entonces, no hay que descartar totalmente estos conocimientos. Lo que sí hay que tener un pensamiento crítico para no caer en la credulidad. Eso sí es muy importante. No porque alguien te diga, fíjate que este es tu horóscopo, y cuando los horóscopos son muy generales y te puedes sugestionar con esa información. Entonces lo que sí hay que tener mucho cuidado es la información negativa o pesimista que nos pueda dar cualquier persona, sea psicólogo, médico, sacerdote, consejero. Si te da una lectura negativa o pesimista, hay que tener cuidado porque sabemos que existe el factor sugestivo en nuestra propia mente. Si es algo positivo, bienvenido sea. No importa de qué canal de información nos llegue. Si es algo positivo, benéfico, optimista para ti, adelante, ¿no? No te va a hacer daño, te va a ayudar. Pero en este caso sí hay que tener cuidado nada más de los charlatanes, o sea, las personas que sin tener realmente conocimientos profundos de esta rama del saber antiguo, buscan de alguna manera pues afectar a las personas sin quererlo muchas veces por sus vaticinios negativos. Entonces, la astrología, la palabra astrología, sin logos, la etimología de la palabra astrología viene, la terminación logos significa estudio o tratado. Logos, de ahí la terminación logía. Y astros, pues el cosmos. Entonces es el estudio o tratado de los astros. Pero básicamente lo que se refiere es a la influencia que pueda haber de los astros hacia nosotros. Lo que dice la astrología seria es que los astros influyen, pero no obligan. Esto es muy importante antes de entrar en materia. Cuando tomé un curso de astrología hace varios años, éramos un grupo como de 10 personas, todos profesionistas, personas más o menos con cierto nivel cultural, digámoslo así. Y al finalizar el curso, nuestro instructor nos pidió que analizáramos la carta astral o natal de un personaje histórico conocido, pero a nosotros no nos dijo quién era.
A nosotros nada más nos dio la carta astral de ese personaje y no nos dijo quién era. Y nos dijo, con los conocimientos que ya revisamos durante el curso, ustedes van a ir analizando cada uno de los componentes de la carta astral de esta persona. Y luego me van a comentar a mí, o sea, al profesor, qué es lo que ustedes deducen, cómo es esta persona o cómo fue esta persona. Entonces hicimos el estudio entre todos y llegamos a varias conclusiones. Por ejemplo, que era una persona muy tímida, que por las influencias que venían marcando en la carta natal, que era una persona muy tímida, muy apocado, con falta de seguridad en sí mismo, que no podía tener una buena comunicación con el público, con grupos de personas. Básicamente, o sea, en pocas palabras, traía malas influencias esta persona, ¿no? Y al final, ya que le decimos al profesor todo lo que habíamos encontrado según esa carta natal, cómo estaban acomodados los planetas en las casas y todos los elementos que intervienen en una carta zodiacal o astral o natal, nos dicen, ¿saben qué? Fíjense cómo esta persona que ustedes han podido describir con el simbolismo de la carta natal es la carta de Mahatma Gandhi. Y nos quedamos todos asombrados. Entonces, ¿qué pasa, maestro? Entonces no sirve todo lo que hemos estudiado porque según lo que nosotros sacamos no corresponde al Gandhi histórico que todo el mundo conocíamos. Libertador del pueblo de la India, político, que movió a grandes masas. Lo mandaban llamar de Inglaterra para hacer las negociaciones. ¿Cómo? ¿Y esta carta realmente será de este mismo personaje? Y el maestro se sonríe y dice sí. Y dice, si ustedes estudian la historia de Gandhi, se van a dar cuenta que en su primera etapa, cuando él se gradúa de abogado, cuando presenta su primer caso, se pone tan nervioso porque no tenía confianza en sí mismo y facilidad de palabra, y se pone tan nervioso que pierde el juicio y decide ya no, nunca más dedicarse a eso. Y entonces buscó trabajo en una notaría o en un lugar, en un despacho donde manejaban cuestiones contables o fiscales, cosas por el estilo, ¿no? Y se refugió en una oficina para no nunca más volver a tratar con el público. Ese era el Gandhi original, digámoslo así, el que estaba recibiendo todavía las influencias astrales. Pero ¿qué pasa en la vida de Gandhi? No voy a platicar toda la historia de él, pero hay una transformación en su vida que se va dando de acuerdo a acontecimientos históricos que poco a poco lo van llevando a ese personaje a liberarse o a trascender, así se dice en astrología profunda, trascender el zodiaco. O sea, trascender el zodiaco es cuando una persona toma las riendas de sí mismo, de su vida, y dice, pues podré traer yo estas influencias, suponiendo que las conozca, ¿no? Pero yo quiero hacer esto, yo quiero ir por acá. Y la persona usando su voluntad logra esta transformación. Claro, no solamente es su voluntad, es aprovechando las diferentes circunstancias que se fueron presentando en su vida, como si te fueran dirigiendo para que él se llegara a convertir en el Mahatma, gran alma, que ya conoció la historia posteriormente. Entonces nos dijo el profesor, miren, esto es muy importante, por eso se los quise poner al final del curso, para que ustedes, cuando hagan estudios de alguien, no lleguen a conclusiones precipitadas. Uno. Dos, no le den información negativa o pesimista a las personas, porque pueden influenciarlos por medio de la sugestión. Y además, hábleles de las cosas que tienen que trabajar, de las cosas que tienen que enfrentar, pero como áreas de oportunidad. Como se maneja en psicología también, ¿verdad? Dicen, mira, aquí vemos estas características, pero tú puedes mejorar siempre en todo lo que tú eres y en todo lo que tú haces, en todo lo que tú piensas. Siempre podrás mejorar. Y eso te lo digo a ti directamente. Siempre podrás ser mejor, si tú quieres.
aquí en tu mente, en tu corazón, hay el cambio. Ahí es donde se da el cambio. Vuelvo a repetir, los astros influyen, pero no obligan. Entonces, bajo esa introducción, la astrología pues es muy antigua, no se sabe exactamente dónde haya comenzado. Muchos pueblos tienen estudios astrológicos basadas más o menos en las mismas 12 constelaciones. Por alguna razón, los pueblos antiguos recibieron o intuyeron o descubrieron que había 12 grandes constelaciones influyendo sobre nuestro sistema solar y por lo tanto sobre nuestro planeta Tierra. Así como también había, esas 12 constelaciones son las influyen en nuestro planeta Tierra y nosotros las podemos ver en ciclos anuales. Por ejemplo, empezando por Aries el 21 de marzo y se van corriendo más o menos cada mes las 12 constelaciones, de Aries hasta terminar en Piscis. Ese es el ciclo anual para nuestro planeta. Esos son los ciclos anuales. Pero hay ciclos siderales. Esto significa que todo el sistema solar, no nada más el planeta Tierra, que gira alrededor del Sol junto con los demás planetas, sino todo el sistema solar gira alrededor de otro centro, de un centro galáctico. Algunos le llaman el Sol central, o hay un centro galáctico para nuestro sistema solar. Y se supone que este ciclo de todo el sistema solar dura aproximadamente, por aquí tengo el dato, no quiero inventarlo, dura aproximadamente 25.920 años. Algunos lo cierran a 25.000 años o 26.000 años, porque según algunos estudiosos que se meten ya a las cifras matemáticas, dice que son 25.920 años. Todo este ciclo completo del sistema solar. Lo interesante o lo extraño es que las influencias de las mismas 12 constelaciones que influyen en nuestro planeta Tierra, cada año al sistema solar influyen las mismas 12 constelaciones, pero en sentido inverso. Es decir, si aquí nosotros empezamos el 21 de marzo con Aries, y pasando por Tauro, Géminis y así todos los demás hasta terminar en Acuario y Piscis, el último es Piscis, y lo vuelvo a comenzar otra vez el ciclo. A nivel histórico de la humanidad, van girando las influencias en sentido contrario. Por ejemplo, se comienza con Piscis, luego sigue Acuario, perdón, Piscis, Acuario, Capricornio, hasta llegar a terminar a Aries. Vamos en sentido contrario. Por eso es que ahorita se dice que estamos en la era de Acuario. Según los astrólogos o varios astrólogos se han puesto de acuerdo o coinciden en que ya estamos en la era de Acuario y que la era anterior fue la de Piscis, porque vuelvo a repetir, vamos como al revés. Antes de Piscis fue Aries. Antes de Aries fue Tauro a nivel histórico. Y las eras históricas, vamos a llamarle así, duran aproximadamente 2160 años cada uno. Por eso a veces se cierra a 2000 años, pero en realidad son, según esto, 2160 años. ¿Cuándo comienza la era de Acuario? Hay algunas desavenencias. He visto yo algunas escuelas, pensadores, que han puesto diferentes fechas, pero la mayoría, los que yo he estudiado, coinciden en que más o menos es a mitad del siglo XX, cuando comenzó la era de Acuario, y algunos lo ponen más preciso en 1948. ¿Por qué lo determinaron así? Según esto son cálculos astronómicos o cálculos matemáticos que les dan esas fechas. Entonces, pero es aproximadamente a la mitad del siglo XX cuando se supone que comienza la era de Acuario. ¿Por qué es importante o interesante este concepto? Bueno, les decía que en los pueblos antiguos, muchos de los pueblos antiguos hablaban de la astrología
y hay mucho en los libros sagrados. En algunos de los libros sagrados, por ejemplo, como en la Biblia, hay muchas referencias a la cuestión astrológica, a veces de manera simbólica y a veces de manera, para el que sabe leer esos textos, pues muy evidentes. Me tocó ver algunas portadas o dibujos, pinturas de algunas Biblias antiguas donde vienen las Biblias y viene con algunos dibujos y ponen, por ejemplo, a los evangelistas, a los 4 evangelistas, relacionados con signos de la astrología, con signos astrológicos. Dices tú, ¿por qué? ¿Cómo? Si se supone que la religión cristiana no acepta la astrología, porque hay Biblias que traen información astrológica. ¿Por qué en las antiguas catedrales había simbología que el que sabe de astrología ve ahí los símbolos de la astrología, además de los símbolos religiosos? Entonces, esto es interesante para un investigador. Estos pasajes que voy a citar los estoy tomando de este libro, El Sendero de la Paz y la Armonía Interior, de un servidor, y estos pasajes son de la Biblia, estos dos que voy a mencionar. El primero dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: lleva la barca a la parte más honda y echa las redes para pescar. Simón respondió: Maestro, hemos trabajado toda la noche sin pescar nada, pero si tú lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y pescaron tantos peces que las redes estaban por romperse. Esto es de la Biblia, el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 4 al 6. Y también en otro pasaje de los Evangelios, pero es el Mateo, dice: Jesús les dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. Mateo 4, capítulo 4, versículo 19. ¿Por qué es importante esto? Porque resulta que en la antigüedad el nombre de Jesús en griego se escribía con unas siglas que cuando las lees significa pez. O sea, el nombre de Jesús en estas siglas significaba pez. Y según dicen algunos historiadores, era el símbolo para identificarse los que eran cristianos en los tiempos primitivos, porque se tenían que andar escondiendo. Acuérdense que al principio la religión cristiana, bueno, o los grupos cristianos, que todavía no era una religión, los seguidores de Jesús se tenían que esconder. Muchos de ellos celebraban sus reuniones en las llamadas catacumbas allá en los pueblos antiguos, que eran como los cementerios, algo así. Entonces, eran ocultos porque los perseguían tanto los judíos como los romanos. Entonces tenían que esconderse. Y el símbolo para saber con quién podías hablar era dibujar en la arena o en el piso un pececito, es decir, el símbolo de un pez. Y todavía lo vemos en algunos carros por ahí, que algunas personas traen como una silueta de un pescadito. Y esto está relacionado con el cristianismo. Bueno, tiene relación con el cristianismo. Lo curioso o lo interesante es que cuando comienza la era cristiana, está dentro de la era de Piscis. Eso nada más para ver por qué esa coincidencia, ¿no? Y eso de que los haré pescadores. Eso también en otro pasaje donde dice que se multiplicaron los peces. Si peces eran los cristianos, entonces la multiplicación de los peces puede significar que hubo muchas personas que aceptaron la enseñanza, el pan, la enseñanza de Cristo, y se convirtieron a la nueva enseñanza del cristianismo. Esa es una manera de poderlo interpretar. No quiere decir que así sea, ¿no? Pero es una correspondencia interesante, ¿no? Bien, entonces se supone, basado en esto, que la era de Piscis, los peces, otra cosa también muy interesante,
El símbolo o la palabra clave de Piscis es yo creo. Y fue gracias a la era de Piscis que se consolidó la religión budista, aparece la religión cristiana y posteriormente la religión del Islam. Esas tres grandes religiones tomaron fuerza o nacieron durante la era de Piscis, que las religiones están basadas en la fe, es decir, yo creo, que es la palabra clave de Piscis. Otra coincidencia interesante. Otra cosa de la era de Piscis, es un signo de agua y fue gracias a la era de Piscis cuando se pudieron construir los grandes barcos en Europa, los europeos. Ya habían empezado en la antigüedad los fenicios. Se sabe que los fenicios, mucho antes de la era de Piscis, fueron los primeros navegantes. Pero ya como un descubrimiento para unir los continentes fueron los europeos. Y fue cuando ellos ya pudieron construir también y convertirse en navegantes. Los países europeos como España, Portugal, principalmente, Inglaterra también. Entonces, lo curioso es que también Piscis es un signo de agua y fue cuando se dieron estos grandes descubrimientos marítimos de poder hacer los grandes mapas ya un poco más reales, porque acuérdense que antes de esta época pues se pensaba que la Tierra era plana y que era un fragmento nada más. No se sabía que existía América, no se tenía idea de otras tierras más que lo que más o menos estaba conectado, que era parte de África, lo que es Medio Oriente, lo que es Europa, y sabían que existía Asia también, ya, porque sí se podía transitar por tierra, pero América estaba totalmente separada de todos estos grandes masas de tierra. Y fue gracias a la investigación marítima, los viajes marítimos, como se conectó todo el mundo. Y eso fue en la era de Piscis. Otra cosa interesante para pensar, en la era de Acuario, Acuario, su palabra clave es yo sé, es decir, la sabiduría, el saber. Y es en la era de Acuario cuando en el siglo XX aparecen las computadoras y aparece pues, posteriormente el Internet. Y eso nos está conectando a todos. Y se está derramando el conocimiento como nunca se había visto anteriormente, porque todo estaba muy separado. Y ahorita todos estamos muy integrados gracias a las telecomunicaciones, a los satélites y al Internet, a las comunicaciones. Y lo curioso es que el signo de Acuario es una persona, es uno de los pocos signos que no es un animal, es una persona con un cántaro de agua vertiendo el líquido y como corriendo el líquido. Se supone que el agua que está vertiendo Acuario es la sabiduría, el conocimiento, porque es un signo de aire que está relacionado con el conocimiento, con el desarrollo mental o intelectual. Así como el signo de Piscis está relacionado con las emociones, con el agua. Entonces, ahora estamos en una era de desarrollo intelectual, de desarrollo mental, donde podemos compartir a través de diferentes medios lo que antes era mucho más difícil poder hacerlo. Y eso es una característica de Acuario, otra coincidencia, si lo queremos ver así, como algo interesante. Entonces, aparece también en la segunda mitad del siglo XX los ovnis. Fue cuando en 1947 un piloto norteamericano vio unos famosos platos voladores o platillos voladores. Y de ahí el término, ¿verdad? Y de ahí comenzó toda una serie de avistamientos y de hacerse más consciente las personas de estar viendo al cielo hasta la fecha. Y esto sigue. Y cada vez hay más información porque ahora con los celulares podemos captar cosas que con la vista no vemos. Entonces, ese fenómeno aéreo que está relacionado con el aire, los viajes espaciales o los satélites, todo está relacionado con la era de Acuario. Es otra cosa interesante para como tomarlo en cuenta. Y aparece un movimiento, más o menos, en diferentes partes del mundo, pensadores, escuelas de tipo esotérico, empiezan a anunciar que va a aparecer o que va a surgir una nueva era, así le llaman.
va a venir una nueva era y empiezan a anunciarlo a través de diferentes escuelas sin ponerse de acuerdo estas escuelas o estos pensadores o estos escritores y hablan más o menos de lo mismo. Y correspondía esta nueva era con la era de Acuario. Algunos sí le llaman la era de Acuario, otros solamente dicen la nueva era. Y hay muchísima información que la podemos verificar, eso yo lo he investigado y ustedes también lo pueden hacer si tienen esa curiosidad de verificar si es verdad o no esto, lo pueden hacer perfectamente bien. Y se van a dar cuenta que hay bastante información sobre este fenómeno de por qué diferentes partes, diferentes grupos empiezan a hablar de una nueva era y de cambios que va a traer el planeta. Y aquí es donde entran los asegúnes, como en todo, ¿no? Grupos o personas que todo lo toman muy literalmente y caen nuevamente en la credulidad. Es decir, creer algo nada más por creerlo, porque alguien lo dijo, porque viene en un libro. Y ahorita ya no estamos en eso fue antes, en la otra era. Ahorita estamos en el por qué. A ver, vamos a comprobarlo, vamos hasta donde sea posible, ¿verdad? Vamos a ver si hay algo de cierto en esto. ¿Qué puede ser de cierto? No tener miedo a dudar de la información que llegue a nosotros. Al contrario, es mejor al principio dudar para poder llegar luego a la verdad o al menos a una mejor conclusión. Entonces siempre vamos a encontrar estos dos extremos. Por un lado tenemos la credulidad y por otro lado tenemos el escepticismo extremo, o sea, el que duda de todo y que para él o esos grupos de personas nada es verdad, nada es cierto y todos están mal. Pues es un extremo, ¿verdad? El otro es el inocente o crédulo que lo que le digan para él está bien, porque alguien lo dijo, ¿verdad? Porque alguien lo publicó en internet o porque alguien lo escribió. Y no cuestiona nada. Hay que tomar lo mejor de los dos aspectos. ¿Qué es lo bueno del escepticismo? Que nos ayuda a cuestionar, a la duda metódica, como decía René Descartes, el filósofo francés. Hay que usar la duda como método para llegar a la verdad, no para quedarte en la duda, como se quedan algunos escépticos extremos, sino hay que usar la duda para llegar a la verdad. ¿Y qué es lo bueno de la credulidad o del dogmatismo? Es una corriente filosófica, se llama dogmatismo. ¿Qué es lo bueno? Pues que te permite tener ciertas certezas o cierta seguridad, al menos mientras descubres otra cosa, y eso te da tranquilidad mental porque si no, el ser humano necesitamos como cierta estabilidad. Yo aquí lo he visto en mi consultorio, personas que su problema es que ya no creen en nada. Hay tanta información, ya han recibido tanta información, que de pronto no tienen certeza de qué sí es verdad y qué no. Cuando las cosas son del mismo tipo no hay ningún problema, pero cuando se empiezan a encontrar verdades opuestas, contrarias o contradictorias, aparentes verdades, es cuando empiezas a entrar en crisis. Bueno, ¿a quién le voy a creer? ¿O qué sí será verdad y qué no? Entonces ahí es donde entra un punto medio que se llama el pensamiento crítico, que viene del criticismo de Emmanuel Kant, otro filósofo muy importante en la historia de la filosofía. Entonces tenemos dos corrientes filosóficas contrarias, que es el dogmatismo y el escepticismo, y un punto medio que es el criticismo. Ese es el que yo siempre estoy tratando de eh, invitar a las personas que me escuchan o que me ven, que tratemos de llegar a este punto medio. No rechazar algo nomás por rechazarlo, ¿verdad? Pero tampoco aceptarlo nada más porque sí. Vamos a buscar información, vamos a confrontar esa información y luego ya cada quien saca sus propias conclusiones, desde luego, ¿no? Entonces, regresando al tema de la nueva era y de la era de Acuario, resulta que hubo grupos que en música y en varias corrientes, sobre todo en Estados Unidos, y le llamaron en inglés New Age, o sea, la nueva era. Pero luego hay grupos contrarios a esos movimientos que los empiezan a criticar y a juzgar, porque creen o tienen miedo, sobre todo son grupos de tipo religioso, más adoctrinados a su única doctrina, que no pueden entender que haya personas que están en la espiritualidad sin pertenecer a su religión.
o a una religión. Dice, ¿cómo pueden ser personas, se dicen espirituales, pero como que están combinando todo y no pueden entender ese tipo de pensamiento? Porque ellos están aleccionados a un solo camino, a una sola dirección, a un solo libro, a una sola forma de pensar. Y está muy bien, es un camino, está correcto. El problema es cuando empiezan a juzgar y a criticar a quienes son diferentes a ellos. Y eso, tanto de un lado como para el otro, no es lo mejor. Hay que comprender al que piensa diferente a nosotros, ¿no? Por algo es, por algo existe. Entonces, hubo muchas críticas, o ha habido muchas críticas de estos movimientos que hacen llamar New Age. ¿Cuál es el problema? El problema es que, vuelvo a repetir, lo que es la situación de Acuario, ahorita que estamos iniciando Acuario todavía, porque va a durar 2160 años y apenas llevamos, si empezó en el 48 o en los 50, ya llevamos 70 y tantos años, un poquito más, 75, 76 años a lo mejor. Entonces son 2160, todavía ni los 160 años que sobran de los 2000 los hemos recorrido, así es que nos falta todavía mucho. Probablemente ninguno de los que estamos ahorita aquí, de los que están viendo mis videos actualmente, vayamos a estar al término o a la consolidación de la era de Acuario. Todavía falta mucho. Entonces, cuando comienza una era, se traslapa con la anterior. Entonces, traemos mucho de la influencia de la era anterior, que es la era de Piscis. Y se hace un traslape primero, en los primeros años. Y primeros años puede ser siglos. Un siglo o dos a lo mejor, ¿no? O sea, un siglo son 100 años, entonces no es mucho. 100, 200 años. Y luego ya va a empezar a plasmarse mejor la influencia acuariana con todo su poder en los siguientes. Y luego ya casi para terminar, pues empieza a perder fuerza, hasta que ya inicia la siguiente nueva era, que va a ser Capricornio. Pero Capricornio va a entrar en el año 4108, así es que todavía nos falta un poco para llegar a eso, ¿no? Ahorita no voy a hablar de la siguiente nueva era, porque pues nos falta mucho para poder llegar a ello. Vamos a tratar de entender en la que estamos viviendo o sacar algo de información que sea valiosa y práctica, útil para nosotros. Entonces, ¿cuál es el riesgo de la era de Acuario en estos primeros años? Que hay mucha difusión de información y de pronto hay mucha confusión. Una cosa es saber combinar diferentes fuentes para poder sacar un mejor enfoque, un enfoque más holístico, más integral, más de síntesis, que eso es valioso, muy importante. Y otra cosa es que al combinar demasiadas fuentes, hagamos como una confusión en nosotros mismos. Y entonces ya no sabemos cómo qué sí y qué no, qué es mejor o qué no, de toda esta amalgama. Entonces, eso es lo que se critica a veces, de que no puedes hacer esas combinaciones así como así, y en parte tienen razón, o sea, tiene que ser de una manera más inteligente, es decir, tú puedes tomar de, no sé, por ejemplo, del cristianismo, las ideas centrales y luego del budismo, del hinduismo, y tomar las ideas centrales para tener una cosmovisión más unitaria. Y eso yo en lo personal creo que es bueno. No causa ningún choque ni cognitivo, ni afectivo, ni de ninguna naturaleza. Pero si tomamos todo tal cual y lo queremos juntar, pues ahí sí va a haber un caos, ¿verdad? Porque hay cosas que sí no coinciden. ¿Por qué no coinciden? Porque a lo mejor son conceptos que ya cumplieron o que ya ahora hemos descubierto nuevas cosas, que eso queda ya en el pasado como una historia. Entonces hay que ver qué sí sigue funcionando, qué sí es práctico para nosotros, útil para nosotros en la etapa que estamos viviendo. Bueno, este es otro pasaje que viene también, que lo tomé de la Biblia, que viene aquí en mi libro, que dice, Jesús contestó, cuando entren en la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua
Fíjense bien, qué interesante. Hace 2000 años ya estaban profetizando lo que la siguiente era. Así lo interpretan los astrólogos. Por eso lo pongo yo aquí, ¿verdad? Como una observación, una coincidencia, si queremos verla así solamente. Cuando entren en la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa donde entre. Resulta que ahí donde entró ese hombre fue donde celebraron la famosa última cena. Qué interesante. La última cena la celebran donde fue el hombre del cántaro de agua. Y ese es un símbolo de Acuario. El que haya escrito eso, porque eso no lo escribió Jesús, lo escribieron otras personas posteriormente, sus discípulos o los apóstoles. Este es de Lucas, capítulo 22, versículos del 10 al 11, si lo quieren checar. Por eso estoy dando la información, para que la puedan verificar. Hay otro pasaje también, dice, en cambio, el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed. El agua que yo le daré se hará en él manantial de agua que brotará para vida eterna. Este es de Juan, el evangelista, capítulo 4, versículo 14. Dice, la era de Acuario también es conocida con otros nombres, a veces no se le llama así por las personas que no tienen conocimientos de astrología, y se le ha llamado, por ejemplo, la era de la iluminación, la era de la luz, la era espacial, la era de las computadoras o el nuevo milenio, porque coincide con que pasamos al siglo XXI, empezamos el siglo XXI. Algunos principios acuarianos que yo pude extraer después de este recorrido por diferentes escuelas y instructores que enseñaban o han escrito libros sobre astrología. Llegué a estas conclusiones que quiero compartirlas y las presento en mis libros. Dice, algunos principios acuarianos, este es lo que yo recibí. El planeta Tierra es mi hogar. O sea, que todos pudiéramos llegar a sentir y a comprender esto. El planeta Tierra es nuestro hogar, de todos. La humanidad es mi familia. O sea, ya no ver naciones separadas, tribus. Toda la humanidad somos una familia, la familia terrestre. Y somos servidores conscientes. Esto es para las personas más avanzados, que ya están en estos estudios, digamos, más profundos. Somos servidores conscientes. Y me lo encontré, estos principios, con otras palabras, desde luego, en muchas otras escuelas místicas, esotéricas, astrológicas, y de alguna manera pude extraer estos tres grandes principios que nos están enseñando todos estos conocimientos. Una sola humanidad, un único, por ahora, hogar, que es nuestro planeta Tierra, que hay que cuidar. Y cómo debemos ser nosotros, servidores. El que se crea mayor, que sea el mejor y mayor servidor de los demás. Lo dijo el Maestro Jesús a sus discípulos. Entonces tenemos que aprender a ser servidores, pero conscientes. Porque quizás haya muchas personas que son muy serviciales, pero a veces todavía no están muy conscientes. Un servidor consciente, quizás en otro video pueda ampliar este concepto, a qué me refiero, pero implica muchas más cosas. Cuando eres un servidor consciente, ya no trabajas solamente con lo físico, sino que ya trabajas también con lo espiritual y lo mental, en armonía. Y puedes ayudar, no solamente físicamente, sino también puedes ayudar mentalmente y también puedes ayudar espiritualmente. Y este es de otro de mis libros que se llama Escritos de un buscador de la verdad,
que tiene, su contenido son 70 mensajes espirituales recibidos por inspiración. Fue el primer libro que yo escribí. Y esto lo recibí anteriormente a todos estos estudios que después tuve sobre la astrología, por eso me llamó la atención. Dice, el aguador es el símbolo de esta era que ya comienza. Pero el agua limpia no puede verterse en cántaros viejos. Limpien su cántaro. Esa es su primer labor. Y cuando su cántaro esté limpio y con un agradable aroma, el aguador divino pondrá en ustedes el agua viva y nunca más tendrán sed. No hagan barreras, no se envuelvan en la oscuridad del egoísmo, de la vanidad o la soberbia. Sean humildes, aprendan a perdonar y a saber escuchar. El aguador vierte el agua para todos, sin distinciones de razas o de credos, pobre o rico, sano o enfermo, joven o viejo. Para todos el Señor les tiene un mensaje de liberación real y verdadera. Este es el mensaje 8 de ese libro de Escritos de un buscador de la verdad. Entonces, les decía, por ahí viene también, pero lo voy a explicar. En esas Biblias que les digo, vienen la correlación de los que se llaman en astrología los cuatro signos fijos. Hay 4 signos fijos en astrología. Estos, voy a apoyarme mejor aquí porque es un texto también, aquí está, de la Biblia. Estos 4 signos fijos aparecen, por ejemplo, tanto en el Antiguo Testamento de la Biblia como en el Nuevo Testamento de la Biblia, cuando eran ya dos conceptos religiosos diferentes. En Ezequiel, capítulo 1, versículo 10, dice, Ezequiel fue un profeta del Antiguo Testamento que tuvo unas visiones increíbles, pero por ejemplo, los partidarios de los antiguos, ¿cómo se dice? La teoría de los antiguos astronautas, o sea, que fuimos visitados anteriormente por extraterrestres, creen que muchos de los relatos de la Biblia pueden ser relatos de contactos con alienígenas o con visitantes de otros planetas o de otras dimensiones. Ahí lo vamos a dejar así nada más, nomás lo menciono porque hay personas que lo piensan por las descripciones que han hecho incluso dibujos basados en esos textos y parece más bien como aparatos mecánicos que como una visión espiritual. Por ejemplo, Ezequiel es uno de ellos, muy interesante, para que lo busquen si quieren en la Biblia. Ezequiel, capítulo 1, versículo 10 dice, en la visión que tuvo, tenían cara humana, pero si se miraba por la derecha, parecía cara de león, y por la izquierda de toro. Los 4 tenían también cara de águila. A ver, o sea, eran seres que tenían 4 caras, vamos a decir así. Por un lado parecía una cara humana, por otro lado parecía un toro, por otro lado parecía un león y por otro un águila. Bueno, resulta que esos 4 figuras corresponden a 4 signos del zodiaco y se les llama los signos, la cruz fija, pues una cruz, que es Leo, o sea, león, Tauro, toro, el hombre es Acuario, porque es el que tiene forma humana. Acuario es el que aparece como cara de hombre. Y el águila es Escorpio, porque Escorpio es un signo, todos tienen sus cosas maravillosas, todos los signos tienen sus, para los que se identifican con su signo, todos los signos tienen algo increíblemente maravilloso, por eso nos identificamos a veces con sus características. Bueno, resulta que Escorpio es el único signo que se transforma en otro, o sea, se transmuta. Escorpio se transmuta o puede transmutarse en águila, justo en águila. La constelación de Escorpio se transforma en la constelación del águila. Eso viene desde la antigüedad. Pero Ezequiel tiene esta visión donde ve
esa cara como de águila. ¿Cuándo Escorpio se transforma en águila? Cuando Escorpio logra trascender lo terrenal, lo material. Porque Escorpio es un animal que se arrastra o camina en la tierra y el águila se eleva a las alturas. Pero eso es cuando Escorpio logra transmutar, que es la alquimia, o trascender lo material. Eso es para mis hermanos escorpiones. Felicidades. Pero hay que trabajar para lograr eso. Entonces, tenemos que esos 4 signos fijos aparecen ya en Ezequiel, o podríamos encontrar esa correlación. Pero fíjense bien, luego nos vamos ya con los cristianos, esos con los judíos, nos venimos con los cristianos y resulta que nos vamos al libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, capítulo 4, versículo 7, si lo quieren checar. Dice, el primer viviente se parece a un león, el segundo a un toro, el tercero tiene cara como de hombre y el cuarto es como águila en pleno vuelo. Otra vez los 4 signos o las 4 simbolismos o las 4 figuras que menciona Ezequiel en el Antiguo Testamento de su visión, y ahora es Juan, supuestamente el apóstol Juan, el que está teniendo estas visiones del libro de Revelación o Apocalipsis, y también ve lo mismo. Y los astrólogos dicen, mira, ahí está la enseñanza astrológica, encubierta dentro del simbolismo religioso. Ahí se los dejo como un saborcito, ¿no? Para, a ver, si no han, para aquellos que sé que tengo amigos que les gusta mucho la astrología, pues estarán sonrientes ahorita, ¿no? Porque están encontrando como una relación. Los que no, bueno, los invito para que no lo descartes, sino vamos a ver qué podemos encontrar al respecto, ¿no? Y entonces, en las Biblias medievales, que si ustedes buscan en alguna historia, a mí me tocó ver, no una Biblia física, sino en documentos que venían en fotografías de esas Biblias antiguas, y entonces aparecen los evangelistas con caras de estos mismos 4 figuras. Y entonces ponen, por ejemplo, a Mateo con cara de hombre y es Acuario. Ponen a Marcos con cara de león y es el signo de Leo, o corresponde al signo de Leo. A Lucas lo ponen con cara de toro y es el signo de Tauro. Y a Juan lo ponen como el águila y es el signo de Escorpio o águila. Entonces, es otro punto ahí que a mí en lo personal, cuando fui descubriendo estas cosas, pues a ver, me daba mucha inquietud de saber más, ¿verdad? De saber qué hay al respecto. Ya en forma práctica, si te interesa la astrología, ¿para qué sirve? Simplemente para conocerte un poco más a ti mismo. Eso fue lo que yo llegué después de mucho tiempo. ¿Para qué sirve cuando me pude sacar mi carta astral y pude más o menos analizarla y todo? Pues me dio cierta información, nada más. Al menos hasta ahí llegué yo. Sé que hay personas que se profundizan más y que pueden hacer de esta información herramientas de transformación. ¿Cómo? Pues si yo descubro que traigo una cierta influencia y la verifico con cómo es mi vida. Por ejemplo, imagínate que a una persona le dicen, mira, traes este planeta en esta casa, así se llama, las casas zodiacales, en esta casa. Y eso significa que vas a tener problemas para tener pareja. Y eso está ahí desde que tú naciste. Y resulta que tú confrontas ese horóscopo, perdón, esa carta astral con la persona y resulta que es una persona que tiene problemas en el matrimonio. Dices, caray, eso no significa que así te tengas que quedar. Significa que cuando tú ya sabes eso, que traes esa influencia, ¿cómo le vas a hacer para manejar esa influencia y lograr lo que tú quieres? Si quieres realmente mejorar en una relación de pareja o tener una relación de pareja, tienes que hacer un cambio en ti mismo. Y claro, lo puedes lograr, como Gandhi pudo transformar su horóscopo o su carta natal, perdón, su influencia astral en todo lo contrario. Eso se llama transmutación.
Entonces, sí sirve. Y da explicaciones, dice la persona, es que no sé por qué, pero tengo muchos problemas económicos. Casi les puedo asegurar que esas personas que tienen problemas económicos, si hacemos una carta natal, yo no la hago, no soy astrólogo. Me gusta estudiar estos temas, pero hay personas que se dedican a eso. Eh, Casi puedo asegurar que si hacemos un estudio de su carta natal, vamos a encontrar que trae algo ahí que indica eso. Personas que son muy quisquillosos con la salud traen un planeta en la casa de la salud, por ejemplo. Hay una casa que se llama la casa de la salud. Y eso indica que la persona va a ser casi como hipocondriaco. Y eso viene desde que naciste. Entonces no podemos cerrarnos y decir, eso no es cierto, eso es antiguo, eso no sirve para nada. No, discúlpenme, pero yo pienso que sí puede servir. ¿En qué yo no estoy de acuerdo? En tomar quizá lo negativo porque me puede sugestionar y decir, pues yo por eso tengo problemas económicos, entonces ya me voy a quedar así. No, no estás entendiendo el mensaje. Ese no es el mensaje de los astros. Aquí dice que voy a tener problemas de pareja. No, pues entonces ya mejor ya ni busco pareja. ¿Para qué? Entonces tú estás creando tu destino con tu nuevo pensamiento. Cuidado. No es así. Es como los test psicológicos. Oye, fíjate que aquí vemos que tú traes una tendencia a cierta cosa, ¿verdad? Tienes una tendencia. No quiere decir que así eres tú. Es lo que arroja el cuestionario que te hicimos y los varios cuestionarios, se hacen varios, ¿verdad? Una batería de pruebas y nos dice que tú tienes problemas con la autoridad o que tú tienes problemas para estar en grupos o qué sé yo. Ok, ¿ya lo vas a tener para siempre? No, eso es lo que tú traes como una influencia. ¿Qué vas a hacer con ello? Ya sabes, ahora puedes trabajar mejor. Ese es el beneficio del conocimiento. El conocimiento nos ayuda para mejorar, no es para sugestionarnos. La vez pasada estaba leyendo un libro muy bonito, maravilloso, pero criticaba el autor a la astrología y le echaba la culpa a la astrología en general, al conocimiento astrológico, de que alguna persona sugestionándose por un horóscopo se suicidó. Yo digo, espérate, no, 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 son dos cosas muy diferentes. Son dos cosas muy diferentes. Esa persona tenía algún problema que ya lo traía y por eso con esa información no trabajada por él mismo, no interpretada correctamente, quizá le influyó, pero no quiere decir que todas las personas les vaya a pasar eso. Hay personas inteligentes que saben estudiar y saben sacar lo que sí es y lo que no es. Mi única recomendación es cuando estudies algo, lo que sea, trata de extraer lo mejor que te sirva. Si algo no te está sirviendo, si algo te sientes que te está dañando o afectando, entonces hazlo a un lado. O es un conocimiento que para ti no es bueno, o no lo estás interpretando bien, o no es tu tiempo, o algo. No quiere decir que el conocimiento esté mal, significa que a lo mejor esta conjunción contigo en este momento de tu vida no es conveniente, pero no quiere decir que sea mal en sí, ¿verdad? Entonces yo creo que la astrología tiene enseñanzas todavía actualmente muy valiosas para darnos. Eh, Invito a las personas que estudian astrología, que se dedican a la astrología, solamente a que, como cualquier otro terapeuta o consejero, que seamos siempre positivos al dar la información, porque no sabemos que el que está recibiéndola, qué nivel de credulidad pueda tener y cómo pueda usar esa información. Entonces hay que saber, es como los médicos. Puedes hablar con la verdad, pero no de una manera dañina. Igual el psicólogo, puedes hablar con la verdad, pero no dañes. Entonces, es lo mismo para todos los conocimientos. Entonces yo creo que la astrología puede traernos aportaciones buenas. Ahora, la astrología es una cosa, el estudio serio de una carta astral, de una carta natal, y los horóscopos de las revistas, de los periódicos, de la televisión, pues están muy limitados, porque son demasiado generales. Entonces ahí sí, pues son dos cosas diferentes, en cierto sentido. Están basadas en lo mismo. El horóscopo te dice cositas,
pero son muy generales, muy generales. Lo otro es un poco más profundo, por eso se requiere alguna persona que sepa interpretar bien todos los elementos que intervienen, interpretarlos literalmente, o sea, mira, este planeta en esta casa, en este lugar, significa esto, pero luego, ahora, en tu vida, ¿cómo lo podemos esto compaginar con lo que tú estás viviendo o con lo que tú has vivido para que te sirva, para que te aproveche, para que crezcas, para que te desarrolles? Ese es lo más importante, que usemos el conocimiento para crecer, para ser mejores personas. Bueno, ya me llevé un buen rato de tiempo. Me despido. Nos veremos en otro próximo video. Les agradezco mucho su atención. Espero que puedan obtener algún beneficio de esta participación. Y los veré en mi próximo video. Busquen la paz interior y sean felices. Hasta pronto.